Saludos a todos, hermanos y hermanas. Hoy es miércoles 6 de octubre. Este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy. Yo soy Padre Diego y escuchamos hoy en el Evangelio de Lucas el capítulo 11, los versículos 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Empezamos este capítulo que tiene una sección larga acerca de la oración y empieza precisamente con el Padre Nuestro. Empieza diciendo que Jesús estaba orando, ¿sí? Y esta es una importante afirmación en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque 7 veces por lo menos el evangelista va a decir que Jesús estaba orando, solo o en compañía de sus discípulos, intercediendo por alguien o antes de hacer algo, etcétera, etcétera. Entonces este evangelio ha sido llamado también el Evangelio de la oración, porque nos da unas instrucciones muy especiales, muy específicas acerca de lo que significa orar, por lo menos desde la experiencia de Jesús. Y precisamente desde esta experiencia personal e íntima de oración, Jesús enseña a sus discípulos no solamente las palabras para orar, sino también las características propias de la oración, de lo que hablaremos más adelante. Ahora, en este pasaje, Jesús da a sus discípulos como una pequeña muestra de lo que significa para él orar, o sea, de lo que significa para él su relación con Dios, cómo conduce Jesús su relación con Dios y por supuesto de la manera como él quiere que sus discípulos conduzcan su relación con Dios. Entonces Jesús nos está revelando su corazón. El Padre Nuestro a mí siempre me ha parecido como unos rayos X del corazón y de la mente de Jesús, que se considera a sí mismo hijo y que le enseña a sus discípulos a tener también esta relación filial, cercana, amorosa con Dios Padre. Tenemos 2 versiones del Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña al principio del Evangelio, y aquí en el Evangelio de Lucas, más bien por la mitad del Evangelio. La versión de Mateo es más larga y es la que usamos en nuestra liturgia, el Padre Nuestro que recitamos como oración todos los días, y esta oración de Lucas, o la versión de Lucas más bien, que es un poco condensada, ¿sí? Entonces la forma de esta oración en el Evangelio de Lucas es muy sencilla. Primero empieza como con una exaltación de Dios: Padre, santificado sea tu nombre, y después vienen las 4 peticiones: venga tu reino, danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, y en la traducción de este evangelio que dice: no nos dejes caer en la tentación, o algo así como que no permitas que seamos tentados hasta nuestro límite, más o menos, otra forma de decirlo. Entonces Jesús aquí recoge la forma tradicional como los judíos oran al llamar a Dios Padre. No hay nada nuevo en eso. Jesús no se está inventando una nueva forma de orar. Lo que sí es interesante es que todo el tema de la oración del Padre Nuestro es una intercesión para que el reino se haga posible, porque aquí están los temas más importantes del reino de Dios, que es la presencia de Dios santa. Por supuesto, al ser una presencia santa, es una presencia transformadora, es una presencia sanadora, es una presencia restauradora. Pero además está hablando del perdón de los pecados, ¿sí? Y dice: perdónanos a nosotros. Y la condición es que nosotros ya hemos perdonado también a los que nos ofenden. Bueno, aquí están entonces los temas. Entonces, la oración del Padre Nuestro viene a enseñarle algo importante a los discípulos. Primero, Jesús los ha enviado a predicar el Evangelio. Les dice: vayan, anuncien la buena noticia, el reino está cerca, curen a los enfermos, liberen a los oprimidos, etcétera, etcétera. Y después les enseña a orar por la realización de este reino. Entonces, si ustedes quieren, lo que Jesús les está diciendo es: este reino es imposible que suceda
No es posible que venga el reino de Dios por nuestros propios esfuerzos. Esto no se trata solamente de nuestra diligencia, de nuestra efectividad en la predicación, de los planes humanos, de lo elaborado que tengamos y lo claro que tengamos en nuestra cabeza lo que significa el reino, de los discursos bien formulados acerca del reino de Dios. No, 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 no. Esto también es una acción de Dios en medio de nosotros. Por lo tanto, hay que pedirle a Dios que se realice. Hay que orar para que llegue el Padre Nuestro. Entonces la lección aquí es que orando y trabajando, ¿sí? Trabajando por la construcción del reino, predicándolo, actuando, actos de misericordia y de compasión por los otros, pero también hay que pedirle a Dios que este reino llegue, porque de lo contrario entonces sería simplemente una tarea, una labor humana, ¿sí? Una de las tantas empresas que los hombres han empezado en la historia de la humanidad. No, no. Aquí hay una participación del trabajo de Dios y del trabajo de los hombres, que trabajamos juntos, Dios y nosotros, para que este reino se haga posible. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Y como lo dije antes, la oración del Padre Nuestro no es solamente una fórmula para repetir. No podemos abusar de las palabras del Padre Nuestro. Porque cada vez que rezamos el Padre Nuestro, lo que estamos pidiéndole al Señor es que su reino se establezca, ¿sí? Esa es la petición fundamental. Y junto con ese reino vienen todas entonces las demás cosas, que no falte nuestra provisión diaria, que seamos sanados, que seamos restaurados, que nuestros pecados, nuestras ofensas sean perdonadas, así como nos hemos reconciliado con los demás, etcétera, etcétera, ¿sí? Le estamos orando a un Dios, primero, que es Padre de todos, un Dios que es amoroso, que es compasivo, pero un Dios también que es creador, que es salvador, que es proveedor para todos nosotros. Les deseo un feliz día a todos y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Salud. Chao, chao.